voy a intentar hablar de los presupuestos del positivismo, mostrando las manifestaciones clásicas del positivismo en sus tres versiones, de manera superflua. Vamos a abordar de alguna manera la propuesta metodológica de Kelsen, sobre todo la tarea de interpretación, que creo que es donde radica la mayor riqueza, sobre todo en esta formulación que me decía el doctor González Castro sobre el lugar que hoy están ocupando ustedes en la corte, es decir, algunos que están iniciando su investigación, algunos que quieren terminarla y necesitan o están buscando alguna idea de modelo jurídico o un paradigma o un cristal para mirar el derecho y iniciar su investigación. La última cuestión, vamos a mencionar la pervivencia del sistema positivista para los filósofos en el estándar de prueba. Es un poco pretencioso, estamos ajustados de tiempo, pero bueno. Y obviamente que me sumo a cualquier propuesta, aporte o pregunta que quieran desarrollar durante esta presentación. En cuanto a la mirada histórica del método en la actividad doctrinaria, digo, siempre nosotros desde la historia del derecho empezamos situados desde Roma. O sea, desde Roma, si pensamos por ejemplo en la actividad de Gallo, con una propuesta de método dialéctico gallano, fíjense que él empieza analizando las instituciones desde el género y va hacia la especie. Por ejemplo, hace una especie de clasificación de personas, luego clasifican personas físicas, jurídicas, y lo mismo con las cosas, es decir, hay un método de género a especie. Y ahí nacen las institutas famosas de Gallo, sus instituciones, que nacen como una práctica de enseñanza del derecho, que luego se transforma en el ley. Es decir, la función del jurista aquí parecía ser que se confundía con la creación y la enseñanza misma del derecho. Tal es así que el mismo emperador Teodosiano, luego Valentiniano, en el 426, ¿sí?, dicta lo que es conocida la ley de citas, donde otorga el jus publicae respondendi, es decir, le otorga a los grandes, a los 5 grandes, Gallo, Paulo, Ulpiano, Montino, Pampiniano, la facultad de responder frente a los problemas del derecho. Establece un sistema también de prelación entre ellos, que prevalecía la voz o el criterio de Pampiniano frente a los problemas que podría tener el derecho frente al caso particular. Básicamente ese es el modelo romano, digamos, de interpretación y la función del jurista. Luego se mantiene este criterio de predominio del método dialéctico gallano hasta, obviamente, que cuando es invadida la península ibérica por visigodos, luego por los árabes, la función jurídica sufre algunos aspectos altibajos. Digamos, hay un relieve, digamos, que tiene que la ciencia jurídica empezar a reflexionar y se detiene. Esto cambia a partir del redescubrimiento del digesto por Irnerio, un monje en Bolonia, que redescubre el derecho romano, y a partir de ahí nace una escuela que, en función del método, esto me parece lo más rico en lo que es idea jurídica, toma su nombre, es decir, la glosa. El derecho romano en el pleno siglo XII, a partir de 1100, se transforma en un derecho vigente. Entonces, el método con el cual va a desarrollar Irnerio la interpretación y la recreación es el método literal. Parten de la litera de la norma, hacen un análisis gramatical de la norma. Con este hallazgo del digesto se van haciendo glosas o marginales o interlineales. Esta es la función del jurista. Pero se hace un análisis de tipo semántico, gramatical. No hay una opinión, no hay un aporte. Encuentran la esencia del derecho en la misma construcción literal de la construcción de la norma. Esto se manifiesta en 3 formas de construir este derecho: a través de la glosa, los brocardos y la suma, que es la máxima expresión, tal como podemos hablar de la suma teológica de Santo Tomás.
pero la que realmente trascendió como actividad glosadora fue la glosa magna de Accurcio. La actividad de glosar en algunos aspectos todavía tiene vigencia, y esto es lo interesante desde la función del investigador o del que quiere. Cuando estamos frente a un problema de lenguaje, que es uno de los aspectos que se suele presentar a la hora de abordar, ¿sí?, los problemas lingüísticos del lenguaje que presenta el mismo sistema normativo. Para esto yo les puedo recomendar que relea justamente a los glosadores. Luego de los glosadores, que eran imaginen un jurista de tipo con formación teológica, no tenía la formación filosófica como va a ser la escuela que la sucede. La escuela que lo sucede es la escuela de los comentaristas. La escuela de los comentaristas toma su nombre por su método. También es conocida como los posglosadores, pero esta denominación no se ajusta al método, porque en realidad el método es el del comentario, que es un método mucho más desarrollado, y las fuentes que se van a tener en cuenta para construir este derecho, que es el derecho romano y el derecho canónico, que es el derecho común de la Europa, es el que se va a comentar. ¿Cómo se hacían estos comentarios? Primero, que a diferencia de la escuela anterior de los glosadores, que partían de la norma y de la letra, estos van a partir de un caso práctico. Y la formación no solamente es teológica, sino también filosófica, sobre todo con el pensamiento tomista. Acá hay una realidad también que se tiene en cuenta para comentar el derecho, que es la práctica forense. Es decir, ya el comentarista advierte la función que tiene el juez, en su caso, o como pueden haber sido los jueces de la Edad Media, del libre albedrío, que dictaban la fazaña, ¿no?, que tenían una técnica de argumentación de acuerdo a la realidad social y a la cultura de cada uno de estos pueblos. Empezaron a realizar este tipo de comentarios. El comentario ya es mucho más elaborado, es mucho más crítico, es racional, y construye, en este caso, también un sistema de fuentes como es la costumbre, que se había soslayado a la hora de interpretar el derecho. Ya vamos a ver qué implicancia tiene luego en el desarrollo de la escuela positivista. ¿Cuál era la finalidad que encontraron los comentaristas a la hora de analizar? Era la ratio legis, es decir, la razón por la cual esa norma existía para regular esa situación concreta. Entonces empezaron también a elaborar dictámenes o informes sobre los problemas que presentaba el derecho. Y esta práctica fue tan predominante que el sistema de enseñanza del derecho se basó en esto: en caso práctico, el caso del juez y el comentario. Es muy parecido al modelo hoy norteamericano que se está trasladando e instalando como modelo de enseñanza, buscar la práctica, el comentario técnico y la razón legal. Ya avanzado el siglo XV hasta el XVIII, empezamos a ver que ocurren profundos cambios sociales, económicos, algunos políticos, y ya la filosofía en general se empieza a preguntar otras cuestiones que no había tenido en cuenta. Y acá a mí me parece interesante traer la propuesta de mirada de la naturaleza del hombre entre Hobbes y Rousseau. Hobbes se va a preguntar cuál es la naturaleza del hombre, y va a partir, primero, que lo que se había soslayado era la existencia del hombre como individuo, se había puesto como en el primer plano la existencia de un Dios, ¿sí?, en un estado de tipo teológico, ¿no?, donde el Dios estaba por encima de todas las cosas. El concepto de autoridad. Acá empieza a tomar relevancia la existencia del hombre en esta sociedad que se había soslayado. Dice, ¿cuál es el estado natural del hombre? Como ustedes conocen el pensamiento de Hobbes, ustedes saben que parte de un estado de naturaleza malo, egoísta, es temible. Por lo tanto, este hombre temeroso, egoísta, angustiado, inseguro, delega la totalidad de su derecho en una autoridad. Y esta autoridad es el monarca, la monarquía absoluta. Y a partir de este concepto justifica el concepto de autoridad, que se traduce también a la hora de motivar el derecho en la actividad judicial. Esto de motivar la actividad judicial es interesante porque si ustedes analizan, por ejemplo, el pensamiento de la monarquía española, las
las sentencias, las decisiones, las reales cédulas, las reales pragmáticas, no eran motivadas. Por las razones que mi pecho guarda, se expulsaron a los jesuitas. Por las razones que mi pecho guarda. Y digo, ojo con esto que en algunas cuestiones todavía está presente. El concepto de autoridad y la motivación sin brindarla, sin esbozarla, basado en esta autoridad absoluta. Frente a Rousseau, el pensamiento también se hace la misma pregunta y dice, ¿cuál es el estado natural del hombre? Va a partir de una premisa distinta de Hobbes y va a decir él que el estado natural del hombre en realidad es bueno, es un hombre bondadoso, que el conflicto empieza con la propiedad privada. Imaginen a un hombre en una isla donde vive de sus cocos, pescando, tomando sol, y de repente le falta un coco. Seguro que va a alambrar, dice, la reacción que va a tener natural va a ser alambrar, y si al otro día le faltan más cocos, es muy probable que agarre un palo y busque quién dañó supuestamente su propiedad privada que se había apropiado de ese sistema. Entonces, este pensamiento individualista, donde marca la historia, digamos, el pensamiento de la historia anglosajona y la historia francesa, desencadena en el pensamiento ilustrado. ¿Sí? Acá tenemos también el pensamiento de Montesquieu, de Locke, que traen cambios sustanciales a la hora de construir el Estado. Y acá aparece el Estado organizado. Por eso Bobbio nos va a hablar en estos siglos de que podemos hablar de un derecho con sentido estrictamente estatalista. Luego de ello, como decía, este pensamiento, esta necesidad de limitar el poder, trae la Revolución Francesa y la autoridad de Napoleón. Voy saltando para tratar de avanzar y no abusar del tiempo. En esto me parece interesante destacar allá algunas cuestiones. Ustedes fíjense que podemos marcar muchos ejemplos sobre que detrás de una guerra, detrás de una batalla, siempre viene la norma o la conquista del derecho. Pareciera ser que fuera condición necesaria dentro de la historia marcar el estado bélico. Pensemos en la Revolución Francesa, lo violenta que fue y el resultado que trae es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O la Constitución de los Estados Unidos, luego de cuánta sangre, ¿no? Lo mismo pasó con el Código Civil y el Código Procesal francés. ¿Con qué batalla? Con la madre de las batallas, la batalla de Austerlitz. Esta batalla, me permite, doctor, un paréntesis, tal vez comentarla, me parece interesante. Hacia 1805 estaba instalado el Imperio francés como una única autoridad, con la pretensión de conquistar toda Europa y tal vez más. Hacia 1804 se había sancionado el Código Civil de los franceses, producto de un acuerdo, ¿no?, entre Napoleón y Cambacérès, que responde al modelo, ¿sí?, de la autoridad que había pretendido el Imperio napoleónico. Napoleónico en esta pretensión de avanzar sobre el resto de Europa, luego de varias conquistas, luego de tener un ejército con muy buenos médicos, con una serie de condiciones que hacen una inteligencia en el ejército napoleónico, se ubica en la llanura de Pratzen, esto es entre la actual Checoslovaquia, y se disputa entrar a Rusia. La idea era conquistar todo el continente, lo mismo avanzar sobre Asia. En esta batalla, conocida también como la de los tres emperadores, ocurre algo que al principio parece ser un error garrafal, insalvable de Napoleón desde la estrategia militar. ¿Qué hace Napoleón? Básicamente le hace pensar a estos tres emperadores, Rusia y el Imperio Sacro Germánico, que estaba debilitado. Le hizo pensar que en vez de tener 90.000 hombres, tenía 20.000, y el único lugar, el único camino que podía atacar Napoleón era por el sur, hacia el norte, por el accidente, por las condiciones geográficas. Hay un sistema de sierras, de ríos y lagos, que el único lugar que le permitía ingresar a Napoleón para atacar, por ahí ingresó con 1/3 de sus hombres, que sabían que iban a morir,
Entonces, hacia diciembre de 1805, estos tres emperadores empezaron a festejar un supuesto triunfo y detenían por el mes de diciembre el avance francés. Da la vuelta Napoleón con los pocos hombres que tenía, se reúne con las otras coaliciones y ataca por un lugar que tenía un accidente geográfico. Un accidente geográfico que era un espacio donde no podían pasar con los cañones, sí podían pasar hombres caminando, pero no podía pasar su artillería. Entonces fusila Napoleón a un tercio de sus hombres para pasar por arriba de los cuerpos de sus soldados para avanzar con los cañones y atacar por sorpresa el ejército prusiano y ruso. Entonces, luego de esa batalla, de esta estrategia tan estudiada también por San Martín, se impone el Código Civil y hacia 1806 también se impone el Código de Procedimiento francés con las mismas características que estaba hablando recién el doctor Alvarado con el colega de Chile, donde dice, acá hay prácticas sustantivas que se imponen. ¿Sí? De la ley sustantiva y el modelo procesal toma esa idea. Entonces, nuevamente, ¿sí? El Código Civil y el Código Procesal impuesto por una guerra. No todos lo adaptan, o sea, Alemania queda al margen de esto, pero sí muchos países de Europa, ¿sí? Adoptan el modelo francés con todas las características que tiene el modelo francés. Hacia el siglo XIX, estamos a principios del siglo XIX, 1805, 1806, estamos describiendo una Francia justamente que se impone y va imponiendo su derecho muy diferente a la situación romana, que el derecho romano se otorgaba, no se imponía. Por eso la tradición de los anteriores juristas y la función del derecho es muy diferente a la impuesta por el sistema francés. Entonces, frente a esta realidad social, las ciencias naturales habían tenido un despliegue bastante importante en cuanto a su método, tal es así que las ciencias naturales empiezan a influir en la lectura de la realidad política. Podemos encontrar esto, por ejemplo, en la división de poder en Montesquieu, cuando trabaja el pensamiento newtoniano para distinguir el equilibrio de poderes. Vemos la mirada del pensador, digamos, del conocimiento de lo social, aplicando principios de las ciencias naturales para entender esa realidad política. Aparece en este escenario Comte, secretario de Saint-Simon, que Saint-Simon había realizado toda la estructura, tal vez económica y política de Francia, como su secretario, y empiezan a hablar del positivismo. Tal vez sea Hume, tal vez sea Saint-Simon, no hay certeza de cuándo se empieza a hablar del positivismo. Perdón, ¿de quién? ¿De cuándo? Del siglo XIX. Entonces, Comte se aparta del pensamiento de su maestro. Recuerden que Saint-Simon es el que desarrolla el socialismo utópico. Recuerden también que estamos en el siglo XIX frente a la filosofía de la sospecha, es decir, el desarrollo del pensamiento marxista, del pensamiento de Freud, del pensamiento de Nietzsche. Esta es la realidad de la revolución industrial. Hay muchísimos cambios que la ciencia no está dando respuesta. El derecho no está dando respuesta. El trabajador, por ejemplo, está siendo explotado y el derecho no está reconocido. Entonces, piensa en su curso de filosofía, Comte, esto que llama la filosofía social, la ingeniería social, para dar respuesta al análisis científico de la sociedad. Y desarrolla el concepto de positivismo basado en un método estrictamente experimental. Es decir, apartándose de aquel conocimiento que se adquiría en el siglo XIX a través de la razón, ya sea divina o humana, aquí simplemente vamos a conocer los fenómenos que son verificables. La única forma de obtener el conocimiento científico es a través del método experimental, renunciando a cualquier tarea metafísica o conocimiento metafísico. Por eso, esta mirada científica trae algunos inconvenientes entre liberales y católicos. Ah, no tiene batería. Por la duda que perdón, un minuto. Se nos queda sin batería el disertante y la
computadora. Bueno, ¿cuál es el método, aparte de experimentar, es decir, la verificación de hechos observables, descartando toda valoración, por supuesto también religiosa? Ustedes podrán ver que, por ejemplo, lo que pasó acá en Argentina y en el resto de Latinoamérica, la discusión sobre el divorcio. El pensamiento positivista trae estas consecuencias. También trae como consecuencia la mirada, por ejemplo, de Lombroso sobre el derecho penal. Entra el positivismo en el positivismo criminológico con el método de las ciencias naturales y dice: yo tengo que probar quién es un delincuente con hechos físicos. Entonces, con el compás de Broca medía el tamaño de la cavidad craneal, el tercera faceta occipital media, para detectar si era posible el delincuente nato. Este tipo de pensamiento mecanicista, ¿sí?, es el que se instala de manera predominante. No decimos que es exclusivo, porque en el siglo XIX también ingresa la idea del romanticismo, la idea del eclecticismo. Sí, murió la idea del eclecticismo, que son las que recepciona, por ejemplo, la generación del 37. Pensemos en Alberdi. Esta corriente, justamente, que va a mirar el Código Civil, también pertenece a la escuela del pensamiento positivista, como la escuela de la exégesis o la jurisprudencia de concepto. Pero el método es muy diferente al positivismo que se va a desarrollar en el siglo XX. Pensemos que el positivismo del cual estamos refiriéndonos del siglo XIX se basa en un principio de causalidad. Es decir, pensemos en la ley de gravedad. ¿Sí? Este tipo de ley está dado por la naturaleza. Usted si pone un calor, un metal y lo dilata con el calor, va a poder verificar ese hecho, cuál es la reacción física de la exposición del calor al metal. Ahora, el principio que va a utilizar el positivismo del siglo XX es el de imputación. Y ahora continúo. El principio de imputación, que va a existir en el mundo del deber ser, no en el ser, como en las ciencias naturales, el principio de la causalidad. ¿Cuáles son las características de este positivismo que estamos desarrollando en fines del siglo XIX, principio del XX? La objetividad, que el sujeto que investiga es diferente al objeto que va a someter a su estudio. La repetitividad de los fenómenos. Esto es sustancial. Por favor, les pido que recuerden esta característica que estamos viendo en el siglo XIX y principios del XX, porque es justamente lo que están utilizando las corrientes filosóficas que mantiene como modelo de abordaje del estudio del derecho el estándar de prueba, ¿sí?, hoy positivista, para probar y cercenar tal vez la actividad valorativa del juez. Uno de los criterios que tiene en cuenta es la repetitividad de los fenómenos, es decir, la estadística. La estadística empieza a ser como la reina, ¿sí?, de las ciencias para poder verificar hechos. Y obviamente la verificabilidad del hecho que yo voy a abordar. Si no, no va a existir. Por eso cercena, soslaya, renuncia a cualquier consideración física, religiosa, económica que no sea verificable. Esto que estábamos hablando, distinción básica entre el siglo XIX y el siglo XX entre los positivismos. ¿Cuál es el método del positivismo jurídico, hablar entre comillas, que se piensa en estas escuelas, la escuela de la exégesis, la histórica y la jurisprudencia de concepto? Es un método racionalista, es un método exegético deductivo, es decir, de principios generales voy infiriendo los particulares. Y sobre todo la interpretación es literal, es mecánica, es lógica, no hace ninguna consideración. ¿Sí? ¿Cuál es, cómo podríamos expresar esta forma del positivismo del siglo XIX? Primero, que la premisa mayor es la norma general.
La premisa menor es el caso real y la conclusión es la del juez. Por eso el juez en el siglo XIX tiene un rol trascendental. Tal es así que los mismos franceses, para controlar el poder político que había perdido esa clase aristócrata y ahora está en una clase burguesa, crean el Tribunal de Casación. Hay manifestaciones que se expresan como un discurso de poder. Y esto también se manifiesta en el modelo jurídico con el cual yo voy a mirar el derecho. Acá se impone como criterio predominante esta forma de ver el derecho a partir de la codificación que habíamos visto que se había impuesto desde una batalla como la de Austerlitz. El del siglo XX podríamos decir que, a modo de síntesis, revela o se muestra bajo tres tesis. El objeto de estudio es exclusivamente la norma jurídica. La ciencia tiene una función meramente descriptiva. Y hay un rechazo total, ¿sí?, a las normas supralegales, es decir, a la corriente que venía trabajando el justnaturalismo. A ellos no les interesa eso no existe para la ciencia jurídica. Bobbio describe que podríamos clasificar o que el positivismo se revela bajo tres manifestaciones: como método de estudio, como una teoría del derecho y como ideología. Sobre esta última, como ideología, el positivismo podríamos ubicar acá una parte de Kelsen para ponerle nombres a estas manifestaciones del positivismo, donde estas tesis dicen: primero, hay una inexistencia de valor total en la consideración del derecho. Eso no pertenece al mundo del derecho. El derecho está en un espectro del deber ser, por lo tanto, vamos a denominar a esta corriente como escepticismo ético. Pero, en una etapa de Kelsen, va a reconocer el mismo Kelsen que hay un deber, el deber de obedecer la norma, un deber moral de obedecer la norma. Si bien no es parte del contenido ni del objeto, pero reconoce esa existencia que en su primera etapa, por la influencia kantiana, le había negado. La segunda tesis, la imposibilidad de establecer la escala de valores. Es decir, no es posible, por medios objetivos, racionales, verificables, establecer valores y menos establecer una jerarquía de estos valores objetivándolos. Para esto es imposible. Son dos tesis que niegan la existencia de valores y clasificar o jerarquizar estos valores. Esta es una de las características esenciales del positivismo como ideología. Como teoría del derecho, podemos también identificarlo como un positivismo ontológico. ¿Qué caracteriza? Esto a mí me parece sustancial porque son las características que todavía se mantienen en el modelo. Son condición sine qua non para que identifiquemos que estamos frente al modelo positivista. La primera es el monismo metodológico. El monismo es, o se traduce en que el único objeto de abordaje es la norma jurídica, donde el operador jurídico va solamente a verificar cuál es el procedimiento que tuvo esa norma para sancionar y que es jurídicamente válida. Y además va a trabajar de que esa norma, ante el incumplimiento, traiga como consecuencia una sanción. Esto pensado dentro de un sistema. El positivismo piensa al ordenamiento jurídico prácticamente como un reloj. Es decir, el reloj funciona con un sistema. Tiene una plenitud, tiene una función que se puede demostrar, que es verificable, hay criterios mecánicos verificables que pueden arrojar una consecuencia. Y no permite laguna, no permite error. Son las 10, son las 10:05. No son 10 y ya veremos. Esto no lo va a tolerar el positivismo. Eso es política jurídica, eso es sociología, eso es economía, eso es otra cosa. Entonces tiende a esta pretensión de buscar la certeza, la seguridad y la plenitud del sistema. ¿Cómo se traduce otra característica? Con la imperatividad. Por eso Norberto Bobbio va a llamar al positivismo como un derecho de contenido estrictamente estatalista. ¿Cómo puede realizarse el derecho, ¿sí?, con su característica de eficiencia y coactividad, si no hay una fuerza
estatal que así lo permita. Se ha delegado desde el pensamiento de Hobbes, Rousseau, en un Estado, fue evolucionando obviamente el pensamiento, pero pensemos en el Estado con características generales, para que haga vigente, para que haga real la entidad coactiva que tiene ese ordenamiento jurídico. Si no, sería una entelequia. Necesitamos la imperatividad que impone el Estado. Recordemos que está Kelsen, ¿sí?, y los positivistas del siglo XX en un periodo de entreguerras. También el modelo y la realidad histórica está otra vez condicionando al científico a la realidad. Esa realidad es en la que vive el científico. Por eso está también mirando un Estado con un modelo totalitario, que es el que lo rodea. Es este el modelo, esta es su circunstancia histórica. ¿Cuál es el rol de la fuente para el positivismo? El rol de la fuente, en este caso que había sido descartada, ¿sí?, la jurisprudencia, por ejemplo, y la costumbre tienen un rol, pero más bien de tipo subordinado. Es decir, en la escuela de la exégesis la única fuente es la ley. Aquí la jurisprudencia y la costumbre tienen alguna relevancia menor, pero es la ley, es la norma jurídica válidamente sancionada la que va a ser objeto de estudio. ¿Cuál es la coherencia? Los positivistas están pensando en esta teoría del derecho de un sistema coherente. Pensemos en este reloj. Coherente significa que no tenga contradicciones, desde los preceptos normativos y los preceptos lógicos. Por eso también se va a hablar de la plenitud, es decir, que no contenga lagunas, y van a dar respuesta a las críticas de las lagunas con las cláusulas de escape o las cláusulas cerrojo, con lo prohibido, lo permitido. Pensemos en el artículo 19, por ejemplo, de la Constitución Nacional. El positivismo desprende varias respuestas a las críticas a través de esta construcción y desarrollan un sistema de interpretación, de aplicación y de construcción del ordenamiento preciso y seguro. Esta es la pretensión. ¿Cuál es el rol de la interpretación? En el siglo XX habíamos visto que, en el siglo XIX habíamos visto que la interpretación, que es un modelo positivista racionalista, es subsumir, ¿sí?, el caso real a la norma. En cambio, en el siglo XX, la actividad de interpretación cambia. Es decir, acá podemos citar, por ejemplo, al pensamiento kelseniano, donde habla de un marco de posibilidades de la norma. Pensemos en una norma penal, claramente. El homicidio contiene como pena una escala de 8 a 25 años. El juez, dentro de ese espectro normativo que el mismo precepto legal le impone, puede ponderar. Su resolución, ¿sí?, va a ser de acuerdo a ese mandato normativo, que está fundado como criterio de validez en una norma superior, y que todo ese ordenamiento que ha pensado Kelsen se funda en una norma hipotética fundante o fundamental. Ese es el criterio. Cada norma de una ordenanza que aplica o que interpreta, lo que está haciendo es aplicar todo el sistema de ordenamiento que ha pensado Kelsen desde esa construcción, que es una ficción. Y la crítica a que el ordenamiento tenga su validez en una norma hipotética fundamental, justamente ha sido siempre que es un criterio ético del que se funda. Es decir, considera Kelsen que el objeto de análisis es la norma limpia, higienizada de todo elemento que lo pueda llegar a contaminar, moral, ética, religión, pero el fundamento de toda su estructura es en una ficción, ¿sí?, en una hipótesis, tal vez de sustracto ético, como dicen los que lo critican. Vamos a ir adelantando. En estas tres manifestaciones del positivismo, digo, para los que estén, si van a escribir alguna de las manifestaciones, lo que se comparte como teoría, como método de estudio, como ideología, es el método, ¿sí? Es solamente este punto de contacto que van a tener la manifestación. Hablando de Kelsen, ya lo ubicamos históricamente, sus transiciones y sus etapas. Podemos hablar de que en realidad lo que él se pregunta es, desde el positivismo, qué es el derecho y cómo es, no qué debería ser. Y acá justamente en esta pregunta ya está demostrando cuál es su real intención
metodológica para describir el precepto normativo, que es esta la tarea del jurista. Ya termino. Frente a qué es el derecho, justifica esta pregunta desde una estática jurídica, es decir, de conceptos fundamentales que el mismo ordenamiento ha construido. Por ejemplo, pensemos en el concepto de obligación, de persona, de sanción, de responsabilidad, de todas las instituciones jurídicas, tanto procesales, ¿sí? Porque él está hablando del derecho como un todo y no distinguiendo materia, y desde la pregunta ¿cómo es el derecho? Habla de una dinámica. Esta dinámica son estos criterios que estamos hablando, ¿sí? De validez, de estado, de derecho, que se corresponden a las características comunes del positivismo. Habíamos hablado de la interpretación y en este ejemplo que habíamos puesto, donde el juez dentro de esta escala que establece la pena de 8 a 25 años, no va a tener problemas de interpretación. Ahora la crítica, el problema que tuvo el positivismo, fue cuando el juez se encontraba frente a la duda de lingüística, es decir, el sentido literal, aquel que habíamos descrito en los glosadores, que tanto habían trabajado el sentido gramatical. Es que el juez en la interpretación encuentra serios problemas lingüísticos. Entonces, ¿cómo hace Kelsen para responder estos problemas que suelen presentarse al juez? Dice, bueno, no es posible determinar un método que sea correcto, que sea efectivo, objetivable, verificable, para desprender la interpretación o la ponderación del juez de esta norma que permite, ¿sí? Esta palabra ambigua, esta palabra vaga que tal vez contenga la norma. No hay cómo enfrentar esta situación, pero dice, esa tarea pertenece a una tarea distinta de la del jurista. Eso es política jurídica, no es ciencia jurídica. Esos son criterios de ponderación que van a ir cambiando, por eso lo ubica en la parte dinámica. Finalmente, a modo de muy rápido explicando el positivismo y sus manifestaciones, les quería comentar, para aquellos que están trabajando la prueba, por ejemplo, hay un fuerte pensamiento encabezado, por ejemplo, por Jordi Ferrer Beltrán, en la tradición hispanoamericana, sobre el estándar de prueba, lo mismo que para la tradición angloparlante, Larry Laudan, donde ellos, desde el modelo positivista, ¿sí? intentan, hay varios esfuerzos de incorporar, por ejemplo, estas características que hemos visto del positivismo con la estadística a la hora de interpretar y aplicar, sobre todo el juez, normas para interpretar pruebas. Es decir, pensemos en el caso que da Paolo Comanducci. Paolo Comanducci imagina un sujeto recién casado que se está duchando y muere electrocutado. Luego la viuda se vuelve a casar. Luego de 2 o 3 años de casado, muere electrocutado en la ducha, misma situación. Y luego reitera la operación luego de que enviuda por segunda vez. O sea, le ocurre 3 veces. Eso ingresado al proceso, explica Paolo Comanducci, tal vez no exista, supongamos en la hipótesis de que no haya ningún elemento de prueba que pueda imputarse como conducta dolosa o culposa a esta aparente viuda negra, supongamos. Ahora, no hay elemento de prueba, no tenemos testigos, ¿sí? Hay una presunción, decimos, ¿cómo? 3 veces. Y dice, si incorporamos este estándar de prueba, objetivable, verificable, como es la estadística, ¿sí? A través de un estudio estadístico, podemos verificar que esto puede ocurrir de 1 en 1.000.000 de veces. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta estadística sea objetivable a la hora de interpretar la prueba? Estos criterios de objetivación son los que están utilizando los pensadores, sobre todo de la filosofía de la década del 60 en adelante, con la vigencia del modelo positivo, para interpretar la prueba. Yo tengo algún material, lo pongo a disposición para los que quieran, de que quieran investigar, lo tengo en PDF, me parece muy interesante. Bueno, estoy abierto a las preguntas y muchas gracias.